cuéntanos un poquito sobre cuáles son estas características y digamos que cómo se definen, mejor dicho. Perfecto, Manu. Entonces, mira, típicamente se ha definido 5 variables que tiene nuestro cerebro, 5 funciones que nos ayudan a determinar lo que hemos llamado siempre el coeficiente intelectual de las personas. Ujú. 3 de ellas pertenecen como al contenido de la inteligencia como tal y son la comprensión verbal, el razonamiento espacial y el razonamiento fluido. Y 2 que son como de forma de funcionamiento, que son la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Ujú. Entonces, cuando una persona, bueno, y toda la población se ubica en un rango de 0 a, hazte cuenta, 200. Ujú. Entonces, la media está entre 90 y 110, Sí. ampliando un poquito los márgenes, pero saliéndose de 110 a 120 y de 80 a 90. Y cualquier cosa que se salga de esa campanita ya representa una diferencia. Ujú. En este caso es hacia arriba, a partir de 120 puntos estamos hablando de una inteligencia alta, pero de 110 a 119 ya empieza a ser normal alta, que ahí es importante ese rango porque a veces es donde pasa eso que tú dices, como que uno no sabe si sí o si no. Ujú. Y a partir de 120 ya estamos hablando de una inteligencia alta, a partir de 130 muy alta. Ujú. Entonces, estas personas que se ubican allí, eh, pues como todos los seres humanos, tienen un montón de cualidades, pero también un montón de retos. Ujú. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante identificarlo? Porque en la vida todo está diseñado para la media. Cualquier cosa que se salga hacia abajo, cualquier cosa que se salga hacia arriba, pasa que de pronto no hay referentes o que no sabemos cómo manejarlo o que nos enredamos mucho con la diferencia. Ujú. Entonces, estas personas tienen unas características y unos retos especiales que muchas veces pensamos porque los estereotipos de las películas y demás nos han dicho que la persona con altas o muy altas capacidades intelectuales, que en alguna literatura se llama superdotados, ya no usamos pues ese término, Ujú. procuramos no usarlo. Estas personas tenemos el estereotipo de las gafitas, que es el científico, que todo le sale súper bien, como si hubiera sido un libro que nació con toda la información adentro, pero nada más alejado de la realidad. Ujú. Esa inteligencia que medimos simplemente nos dice, mire, el potencial de este ser humano para desempeñarse en el mundo con esas 5 herramientas que le acabo de decir está por encima del promedio. Ujú. Pero incluso a veces pasa que esas 3 características como del juguito de la inteligencia o del contenido están muy altas, pero tienen una velocidad de procesamiento bajita, una memoria de trabajo bajita, entonces les cuesta mucho seguir instrucciones y así se configura, pues como todos los seres humanos está configurado diferente. Okey. Entonces aparecen los retos. Esos retos muchas veces están relacionados con lo sensorial, que Ujú. es de pronto como la mayoría de veces cuando llegan a consulta y son niños altamente sensibles, lo primero que hacemos es revisar si hay altas capacidades intelectuales y coincide. No hay mucha literatura al respecto, pero las investigaciones que hay sobre este tema, todas apuntan a eso. Okey. Em, Además de lo sensorial, tienen una alta inflexibilidad frente a situaciones, no porque su procesamiento de la información sea inflexible, que eso pasa, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, que es cuando estoy de 80 hacia abajo, de 70 hacia abajo, sino asociada como a la forma en la que comprenden de manera tan profunda el mundo y cómo se enfrentan a los cambios, que ahorita profundizamos si quieres en lo sensorial, en esto les estoy Okey. contando en general. También tienen unos retos importantes con la socialización, son personas con un mundo interno, moral y ético muy alto, Ujú. comprenden las reglas y se preocupan mucho por ellas, entienden que son la forma de que vivamos organizadamente en sociedad y les molesta mucho cuando no se cumplen o cuando le prometo algo y No no, se no se los cumple. cumplo. Okey. Y además hay unas investigaciones pequeñitas que ya hablan de lo físico. Entonces, hubo una específica donde se encontró que más o menos 70 personas dentro de una universidad que fueron evaluadas y tenían altas capacidades intelectuales, un gran porcentaje tenía miopía, eran muy alérgicos, mm,
y habían, pues las alergias eran hasta tópicas, Ujú, ¿cierto? Se explica que al tener yo muchos más receptores sensitivos en todos mis sentidos, puedo captar mucha más información del medio, recibo, pues, capto más estímulos, ujú, pero eso pasa incluso físicamente, ¿cierto? Entonces ujú, los alérgenos voy a tener mucha más captación por los receptores sensitivos que ya suben la información de forma ascendente al cerebro y ahí es donde encuentro como ese juguito pues de la inteligencia que estábamos ujú. hablando ahorita. Ya la respuesta que está en las vías descendentes puede no ser la más eficiente, pueden ser niños más lentos, pueden ser niños que les cuesta seguir instrucciones, que incluso tienen un muy bajo rendimiento académico. Ok. Entonces, en general, Manu, este es como em, el gran panorama de las altas Ok, capacidades.